Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a esta jornada de reflexión, de retiro de la Conferencia Venezolana de Religiosos, CONVER. Como siempre, pues todos los meses estamos ofreciendo este momento de espiritualidad. Además, también ya viviendo este espíritu sinodal dentro de nuestra iglesia, que se inaugura desde hoy dentro de la Iglesia Universal y en las diócesis, instancias de nuestra iglesia. Gracias por su participación. El día de hoy nos va a acompañar el Padre José Manuel Cifuentes. Él es oblato de María Inmaculada, que precisamente nos hablará y nos ayudará a profundizar en el espíritu de, de la sinodalidad. Bienvenido, Padre José Manuel, y pues aquí estamos escuchándote, atentos a lo que nos puedas también ayudar y a ver cómo podemos caminar juntos en estos tiempos y qué nos llama pues la iglesia. Bienvenido. Muy buenas, muchas gracias y saludos a todas que están aquí presentes. Creo que sois mayoría religiosas y un gusto compartir con vosotras. Bueno, el tema que he elegido para este retiro fue un tema dado por la Junta Directiva de la CONVER, era hablar de María. Y bueno, pues dándole vueltas a qué decir sobre María, que no sepamos todos porque hay tantas congregaciones marianas, pues se me ocurrió el tema de María, Madre de los Pobres y de la misión. Aunque bueno, veremos si respondo a las expectativas del título. Y tiene un poquito bastante que ver con el tema de la sinodalidad, en el sentido en el cual el Papa Francisco nos quiere inspirar. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Creo que es muy sencillita. Es la oración más antigua que tenemos a la Virgen María y más cortita quizás posiblemente, bajo tu amparo. Y les invito a que cada uno en nuestro lugar pues hagamos esta pequeña oración para que María nos acompañe en esta mañana de meditación, de escuchar y de compartir juntos y juntas lo que significa ella para nuestra vida de fe. Estamos entonces en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Bueno, pues quiero comenzar con un texto del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, número 284, que habla de María. Dice así: con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la madre de la iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. El Papa nos invita en ese texto muy importante que marca prácticamente su pontificado, esta encíclica, a encontrar a María en medio del pueblo y que María nos anima a vivir lo que es la misión. Pero quiero partir de un comienzo. ¿Quién es María para nosotros? O sea, todos tenemos muchas cosas en la cabeza, posiblemente, pero en muchos momentos lo que tenemos de María está en el corazón. Sobre todo pienso en las imágenes que marcan nuestra infancia, adolescencia, lo que hemos vivido como personas bautizadas. Y nos damos cuenta de que hay muchas imágenes populares de María. Que empezamos aquí en Venezuela, por ejemplo, pues está Coromoto, la Divina Pastora, la Virgen del Valle, la Virgen de Chiquinquirá, la Chinita, la Virgen del Carmen, Virgen del Rosario, Virgen de la Consolación. Y en cada región, en cada pueblo, en cada ciudad, a lo mejor siempre hay una advocación mariana que nos ha marcado, que hemos visto de chiquiticos en nuestros hogares y hemos rezado y hemos incluso participado en sus procesiones o celebraciones o fiestas de la Virgen. Pero también tenemos otras imágenes que son propias de las congregaciones. En nuestros carismas congregacionales también tienen a veces devociones de la Virgen, ¿verdad? Por ejemplo, pues María Auxiliadora, María Inmaculada, la Virgen de Buen Consejo, la Virgen de la Presentación, el Perpetuo Socorro, y bueno, hay muchas más, pero evidentemente son imágenes que estamos en nuestros noviciados, por ejemplo, en nuestra inicio de vida religiosa, y forman parte de nuestra propia espiritualidad. Es decir, vemos cómo
María entra en el corazón de muchas formas en el pueblo, desde que somos niños hasta que somos adultos y luego como religiosos, como consagradas, tenemos muchas imágenes y devociones propias de María. La pregunta buena a hacernos es, ¿quién es María realmente, verdad? O sea, sí tenemos muchas imágenes de María, pero ¿cuál es María realmente? Yo puedo compartir que a mí de pequeño la Dolorosa me daba mucho miedo. Yo iba por mi papá y veía la Virgen Dolorosa llena de negro, parecía de luz, un corazón lleno de espadas. A mí esa imagen me asustaba, me daba mucho miedo, ¿verdad? En cambio, otras no. Pero la pregunta también es, ¿quién es realmente María? Y bueno, por supuesto tenemos que acudir a lo que tenemos, que es la palabra de Dios. Y por supuesto descubrimos, sabemos muy bien todos nosotros, que hay muy poquitos textos en los evangelios sobre María. Pero sí podemos entender un poquito algo más. María es una muchacha, cuando llega el arcángel Gabriel, calculamos de 14, 15, 16 años, la edad núbil del mundo judío en aquella época, de un humilde pueblecito llamado Nazaret, que está en el interior de Galilea. Y es un pueblo que además no es nada famoso. Cuando Natanael le presentan a Jesús y le dicen que es Jesús de Nazaret, dice con burla, pero pueden hacer algo bueno de Nazaret. O sea, puede venir algo bueno de ese pueblo, que nunca ha sido nombrado en toda la Biblia, el Antiguo Testamento, y que ni siquiera es importante, un pueblito chiquitito. Y ya ese silencio sobre el origen de María, sobre incluso su lugar de procedencia, es una forma de hablar de Dios también. Es decir, María no tiene tampoco apellidos. José sabemos, sí, José es de familia importante, de la tribu de David, ¿verdad? Pero, ¿de qué tribu es María? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su apellido? No lo sabemos. Sabemos María, la Virgen María, María de Nazaret, una jovencita sin apellidos y de un pueblo además que está perdido en medio de Galilea, que ni es importante ni aparecería ninguna información turística sobre Galilea de la época. Ahora bien, incluso si nos preguntamos desde la historia, en ese momento el centro del mundo, en la época de la Virgen María, estaba en Roma, donde gobernaba un hombre llamado César Augusto, el emperador. Imagínense que alguien se ha dicho al emperador, mire, señor emperador, allá en Galilea hay una jovencita que acaba de recibir la visita de un ángel. Y miren, hay que tomar medidas porque algo serio, porque esta joven ha anunciado que va a ser proclamada bienaventurada entre todas las naciones y que va a derribar del trono a los poderosos. Y además que su hijo va a ser el nuevo Mesías, el nuevo rey. Pues que les he dicho el emperador, lleno de toda su riqueza en la Roma imperial de aquella época, de casi 1 millón de habitantes la ciudad. Pues no sea ridículo, para mí esa mujer no es importante. Yo soy el que va a ser feliz a todas las naciones, yo soy el importante. De mí van a hablar la historia, ¿verdad? Tengo aquí el mundo lleno de estatuas de César Augusto en todos los lugares del imperio y tengo cosas más serias que preocuparme. Ese es el centro de la historia en el momento en el cual el ángel se aparece a María. Un imperio grande, poderoso, en el cenit en la cumbre de su poder con César Augusto. Sin embargo, ¿qué pasa con ese imperio? Pues lo hemos visto. Con el paso de los siglos, como todos los imperios, se derrumbó. Nos quedan estatuas en los museos de César Augusto. Y algún amante de la historia recuerda quién es, pero ustedes pregunten a cualquier persona en el metro, en nuestras busetas o en un pueblito de Venezuela, ¿quién es César Augusto? Van a decir que no saben quién es. A lo mejor, si tienen un vecino que tenga ese nombre, ¿verdad? Puede ser un César, o un Augusto, que son nombres extraños. Nadie de las personas sencillas conoce a César Augusto. Sin embargo, si decimos la Virgen María, evidentemente pues conocemos que hay millones de personas y el pueblo que la sigue venerando la invoca. Entonces es un poquito sorprendente verlo así. Una joven desconocida, sin apellidos, insignificante, con el paso de estos siglos, es reconocida como importantísima, toca el corazón de tantas personas, mueve la vida de mucha gente, y el que le da el emperador, el poderoso de aquella época, pues queda como un archivo de la historia. La misma Virgen María lo proclamó: desde ahora me felicitarán todas las generaciones. ¿Cómo explicar un poquito todo esto, verdad?
que María sea pequeña e insignificante y que en la historia dé ese vuelco? Bueno, pues porque María es una mujer primero pobre y excluida. Luego explicaré un poquito más esto. Y segundo, porque Dios siempre nos sorprende, ¿verdad? Hay dos motivos. María es mucho más que una simple muchachita, que lo era, ¿verdad? Ella es también el portavoz de la esperanza de todo un pueblo, el pueblo de Dios. En ella se van a cumplir las promesas de ese pueblo. La esperanza del pueblo judío. Por supuesto, de forma sorpresiva para muchos de ellos, pero es la esperanza. Y segunda cosa, María, además de ser el pueblo, es también de Dios. Dios estaba con ella y ella más se entrega a Dios. Y ahí también radica su grandeza. Y por eso en María encontramos esas dos cualidades, ser de Dios y ser del pueblo. Y creo que en estos dos puntos se enmarcan la vida de la Virgen María. Y nos dice mucho a nosotros. Estamos en un país en el cual se habla mucho del pueblo, nos hablan siempre del pueblo, la voz de Dios, la voz del pueblo, etcétera, etcétera, por la política que vimos en Venezuela, populista. Pero realmente descubrimos que quien es el pueblo realmente es María, ¿verdad? Que además no se separó del pueblo, sino vivió como una más, no se distinguió. Estamos acostumbrados a ver que muchos de nuestros gobernantes hablan mucho del pueblo, pero viajan con mucha seguridad, con camionetas que están protegidas, con policía enseguida. Y bueno, eran del pueblo a lo mejor, pero ya no son del pueblo. Dios nos sorprende porque el camino de Dios no es nuestro camino. Y eso a veces lo olvidamos y siempre tenemos que recordarlo todos nosotros. Creo que es algo muy importante. Si hay una cosa que descubrimos en Dios es que a veces es sorprendente. Ya digo, creo que es una cosa que a mí siempre me ha hecho mucho pensar. Dice Isaías, capítulo 55, versículo 8 al 9. Dice así el profeta: porque mis caminos no son vuestros caminos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahvé. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Creo que Isaías nos dice algo que nunca tenemos que olvidar en nuestra vida, y ni siquiera para la palabra de Dios, y estar siempre dispuestos incluso que el Señor en nuestro caminar diario nos puede sorprender de formas inesperadas. Es parte del camino del Señor y su manifestación. El pueblo judío, el pueblo hebreo, esperaba desde hace muchísimos siglos la llegada del Mesías. Y sobre todo en la época en la cual va a nacer el Señor Jesucristo, cuando se aparece el ángel a la Virgen María, es ya un tiempo de crisis en este pueblo. Es un sentimiento en el cual algo tenía que pasar. Es un momento en el cual Israel estaba como revuelto, como con muchos movimientos distintos, ¿verdad? Incluso muchos pensaban que estaba muy cerca la actuación de Dios. Los fariseos, un poquito menos, pero los hasidí, los esenios, los celotas, Juan Bautista, que anunciaba todo esto, y además más momentos proféticos, todos estaban esperando algo. Sin embargo, tenemos que destacar algo muy importante. La religión judía es una religión de hombres, masculina fundamentalmente, de varones. Ellos eran los protagonistas de la religión, esencialmente. Ellos hablaban, ellos estudiaban la palabra de Dios. No nos olvidemos que todavía casi hasta el día de hoy los judíos más radicales tienen prohibido que las mujeres estudien en las escuelas rabínicas o que enseñen. Entonces, imagínense entonces una sociedad en la cual el varón es el centro, una sociedad patriarcal 100%, donde la religión está ocupada por los hombres, por los varones. Y este pueblo que está esperando, estos movimientos distintos del judaísmo que están esperando la llegada de alguien, porque luego discutían quién iba a ser ese Mesías. Pero también había otra gran parte del pueblo, una gran masa del pueblo, que no podían seguir o no eran aceptados del todo por el mundo religioso. ¿Quiénes eran todos estos? Pues eran fundamentalmente las personas que no conocían o no podían cumplir todas las normas de pureza que marcaba la ley judía, que eran muchísimas. Eran los que a veces no contaban para la religión oficial, porque a veces estaban llenos de impureza o estaban lejos. Por eso la pobreza en el mundo judío no es solamente económica,
estamos pensando siempre en categorías económicas nosotros, eso es propio de nuestra cultura, donde lo importante es el dinero. Pero en el mundo antiguo y en el mundo judío, el dinero no es lo más importante. Mateo era un hombre muy rico, igual que Zaqueo, pero eran despreciados y marginados por la sociedad judía, porque ese dinero era ganado a costa de vivir en la impureza y además pactar con los paganos, que eran los peores. Entonces, en ese sentido, la gran masa de pobres eran aquellos que estaban excluidos de una forma u otra de la religión judía, que no podían participar de esta fe. Y por supuesto, dentro de ese grupo estaban las mujeres, indirectamente, porque ellas no podían ser protagonistas de la fe judía. Creo que es algo que tenemos que descubrir, reconocer. Entonces, imaginémonos si tuviéramos en esta religión tan machista, tan patriarcal, donde las mujeres no hablan prácticamente nunca, ni tienen derecho a hablar, ni ser testigos en ningún juicio, donde no son valoradas, donde incluso para una comida importante los varones comen solos y las mujeres están en la cocina y sirviendo en todo caso. No pueden participar en una comida todos juntos, salvo a un día especial nada más. Entonces encontramos que Dios va a elegir a una mujer, a una jovencita, sin familia y sin importancia, para ser la madre de su hijo. Y por supuesto, claro, tenía que haber alguna mujer, ¿verdad? Pero es que el protagonismo lo tiene la mujer, no lo tiene la mujer el papá, incluso adoptivo. Si nos damos cuenta, si el Evangelio es parco con María, mucho más parco es con San José. Y creo que esa es la gran sorpresa del Evangelio y de María para nosotros. Que al final, esta mujer que en teoría pues cumple una función maternal, dar luz al Mesías, adquiere protagonismo, adquiere centralidad a los ojos de Dios y a los ojos de todo el pueblo de Dios y de la misma palabra. Hoy justo el Evangelio de hoy, de este día de hoy, es el momento en el cual una mujer le dice a Jesús: benditos fueron los pechos que te dieron y el seno que te dio nacer, ¿verdad? Una mujer que reconoce en Jesús a su mamá. Y dice Jesús que benditos son aquellos que cumplen y escuchan la palabra de Dios. María también cumple y escucha la palabra de Dios. Ahí viene su importancia. El nombre de María, Miriam, en hebreo es un nombre muy común. Es como María ahora. Me pregunta María si son un montón Marías compuestas, pero un montón de Marías. Un nombre común porque además era el nombre de la hermana de Moisés y de Aarón. Pero en María está representada este pueblo que no importa. María también son las mujeres que su única función era tener hijos, nada más. Pero sin embargo, ellas esperaban las promesas de Dios. María entonces es parte de este pueblo pobre que recibe la misma palabra, la concibe en su seno, por obra y gracia del Espíritu, para comunicarla al mundo. Voy a centrarme ahora en un texto del Evangelio que todos conocemos, que es la visitación de la Virgen María. Porque creo que marca y nos invita a pensar algunas cualidades de esta María que es misionera y que es pobre. María, después de la Anunciación, lo que nos cuenta el Evangelio según San Lucas, pues hace una decisión. Dice el Evangelio, Lucas 1, 39-40. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Uno puede pensar, bueno, el Evangelio dice algo muy sencillo, pero dice muchísimo, ¿verdad? María recorre parte del territorio de Israel. Desde Galilea hasta montaña de Judá pueden ser casi cerca de 40 kilómetros de distancia aproximadamente. Por supuesto lo va a hacer a pie, ¿verdad? Como lo hacía todo el mundo en su época, salvo que fueran ricos y poderosos, que tenían a lo mejor un caballo, una mula, un burro, a pie fundamentalmente, ¿verdad? Y su objetivo es ayudar y acompañar a una familiar, Isabel. Bueno, pues estamos con la visitación. He comentado el comienzo del texto del Evangelio, que es Lucas 1, 39-40. María tomó una decisión y se fue, y sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Bueno, este versículo tan cortito realmente nos dice algo, muchas cosas, pienso. Pero el María que hace un esfuerzo de caminar
era común en aquella época, 40 kilómetros de distancia, desde el norte de Galilea hasta la Judea montañosa, donde estaba su familiar, Isabel. Luego un encuentro, ¿y para qué vaya? Bueno, en principio va para servir, evidentemente va a atender, va a visitar. Suponemos que no iba a chismear, como hacen muchas personas que van a la casa a visitar para chismear algún informe, esas cosas, sino va a servir, y de hecho el Evangelio dice que se quedó allí unos cuantos meses con ella. Y es un encuentro de dos familiares, suponemos que son familiares por el Evangelio, pero también entre una anciana, que es todo un símbolo del Antiguo Testamento, una mujer de familia, de la tribu de Leví, los sacerdotes como Zacarías, están todos los dos, con una jovencita sin familia en principio, aparentemente, ¿verdad? Y desconocida. Y es un poquito lo que es el encuentro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así lo ven muchísimos padres de la Iglesia. Ambas mujeres están embarazadas, gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues en la cultura propia del judaísmo, los ancianos eran los más importantes. Es decir, Isabel es mucho más importante por ser mayor, por ser una mujer de experiencia, encima de tribu Leví, mucho más que María. Sin embargo, lo sorprendente es que en este encuentro se van a cambiar las tornas. Va a ser Isabel la que reconozca la importancia de María, la anciana la que reconozca la importancia de aquella jovencita que pues, está comenzando en su vida. Y bueno, pues Isabel, movida por el Espíritu Santo, al sentir el movimiento de su hijo en su seno, va a comenzar con una bendición, una veracá. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El ángel ya llamó a María agraciada en la Anunciación, pero Isabel bendice a María por el fruto de su vientre. Todas las generaciones van a llamarla ya bienaventurada. Isabel reconoce a María por ser la madre de su Señor, pero sigue hablando más todavía Isabel, y eso es lo importante para descubrir el valor de María, porque hace otra afirmación que marca los evangelios. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Versículo 45. María es nombrada dichosa. En los evangelios es bienaventurada, diríamos también. María es bienaventurada porque en ella se cumplen las promesas de Dios, porque ha creído. María ha creído como Abraham, el cual también se dice que es dichoso y que es el padre de Israel. Es de la misma raza, es una hija de Abraham. Isabel, que sabe que su esposo todavía continúa mudo, no nos olvidemos, Zacarías está mudo, y es a causa de esa increencia, de esa duda que tuvo en el templo respecto al anuncio del ángel, y que además está recluida en su casa, no se mueve de la casa, está como escondida, si sale de ella, y María en cambio es todo lo contrario. María es la creyente, la que sí puede hablar. María no se recluye de la casa, María sale de ella, camina, esa fe que le da más movilidad, y además María lleva en su seno a la palabra. Por eso esta palabra que lleva María, que le ha hecho carne en sí misma, transforma a las personas y lleva la alegría. Es en ese momento cuando María va a entonar el cántico que todos conocemos muy bien, que es el Magnificat, donde comienza diciendo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz o dichosa. El cántico de María es un cántico en el cual se manifiesta a los pobres, a los pequeños. Es un cántico que es un estallido de alegría y de esperanza. El Magnífico es un cántico que proclama alegría, gozo. Es un Dios grande, el Dios todopoderoso, que se manifiesta justo paradójicamente en lo más pequeño, ¿verdad? Que se complace en una humilde esclava. Es el Dios que es fuerte y que se muestra débil en favor de los insignificantes. ¿Ok? Es el Dios que está con los pobres, con los hambrientos. Es el Dios que derriba a los poderosos. Por eso el cántico de María, bueno, sabemos todos que es el cántico de los pobres, de los pequeños, de los últimos, de los olvidados. El cántico en el cual María manifiesta que ella se identifica con todo este pueblo. Por eso decimos, María es del pueblo. El pueblo en sentido profundo del término. Nuestra iglesia en América Latina, hace ya décadas,
habló de la opción preferencial por los pobres. Y la vida consagrada sintió este llamado durante muchísimos tiempos y hubo multitud de experiencias de buscar estar cerca de los pobres. Comunidades de inserción, comunidades en barrios, dejar a lo mejor centros escolares en lugares importantes de riqueza, buscar abrir centros educativos en lugares de pobreza. Todo este esfuerzo que hizo nuestra iglesia y que hicieron muchísimas hermanas y hermanos nuestros aquí en Venezuela, ¿verdad? Es vivir y sentir lo que decía el Evangelio. Claro, poco a poco vamos notando, quizás por muchos temas, cómo esa tensión hacia los pobres se va montando cierto cansancio. Muchas comunidades en barrios populares han ido cerrando, a veces por falta de personal. Muchos lugares hemos tenido que ir dejando también. Y hay que preguntarse si tenemos todavía en Venezuela la vida consagrada ese estilo de estar cerca de los pobres. Si buscamos optar por ellos también, ¿verdad? Como ha hecho Dios. Claro, tenemos una ventaja, que todo hay que reconocerlo. Venezuela es un país ahora mismo empobrecido. Creo que la última encuesta que te hablaba la Universidad Católica, pues decía un porcentaje bárbaro. Casi más de la mitad de la gente de Venezuela sería reconocida legalmente como persona pobre económicamente, ¿verdad? Vivimos en pobreza y no solamente las personas, sino muchas comunidades religiosas de nuestro país viven en situaciones difíciles, con estrecheces y con dificultades, como todos los venezolanos, porque faltan muchísimas cosas. Económicamente, faltan carencias de medios de vida. Todo esto nos tiene que hacer pensar también entonces que tenemos que mirar la realidad nuestra con ojos de fe. ¿Qué nos quiere decir el Señor ahora y cómo vamos a actuar en este momento presente? María sale de su casa. María es una persona que no es importante. Recorre un largo camino para servir a Isabel y para llevarle la alegría del Evangelio. Creo que en esa actitud de María, que sale de su casa, que busca y recorre un camino, que lleva en su seno a la palabra, a Jesucristo, es un modelo para cómo vivir también todos nosotros en el mundo actual y aquí en Venezuela. Por eso siempre tenemos que buscar y atender si nuestra opción por los pobres, cómo está siendo, cómo estamos viviendo ese estilo. Porque en el fondo es parte de nuestra identidad como religiosos y también incluso nuestra fidelidad al Evangelio y a Jesús y a María. María nos invita entonces a mirar a los pobres. Hago unas pequeñas preguntas, un poco para reflexión, en la parte final de esta primera introducción, para que dialoguemos, oremos, para que nos planteemos. Son preguntas que me hago también a mí mismo, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué esperanza compartimos con nuestro mundo? ¿Cuál es la esperanza que estamos compartiendo nosotros ahora en nuestra vida con las personas con las cuales tenemos contacto y relación? La siguiente pregunta, ¿qué esperanza compartimos con nuestro mundo? Estamos cerca de los pequeños, los últimos, los insignificantes. Si Dios buscó a una mujer en lo último, en lo pequeño, y si Dios además proclama que ella es bienaventurada, nosotros estamos cerca de los que son los pequeños, los últimos, los que no cuentan en nuestra sociedad. Estamos cerca de estas personas. La tercera pregunta es, ¿salimos de nuestra zona de confort, nuestras casas, para comunicar la palabra? Somos comunidades vivas, abiertas, como diría el Papa para los sacerdotes, pero para todos. Tenemos olor a oveja, estamos cerca de la gente, salimos de nuestros ámbitos o esperamos que lleguen a nuestras obras o nuestras casas y ahí las recibimos en nuestras casas. La siguiente pregunta, ¿cómo estamos viviendo la opción por los pobres en nuestras comunidades? Es decir, cómo esa opción que es propia de América Latina y de la Iglesia también, la estamos viviendo como religiosa ahora, en el presente. ¿Cómo vivimos la opción por los pobres en las comunidades? ¿Qué supone para nosotros? Y la última pregunta, bueno, viene de un texto de Aparecida muy bonito, Aparecida en el número
398 decía lo siguiente, y aunque parecía estar lejos ya en el tiempo, sigue siendo la última expresión doctrinal o de vida de la Iglesia de América Latina importante para nosotros. Dice así Aparecida: solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. Un texto muy hermoso, pero dice algo, una verdad muy profunda. Uno puede hacer opción por los pobres, ayudarles a ellos, trabajar por ellos, pero no ser amigo de ellos, no estar cerca de ellos. Y la gente valora también al que está cerca de ellos, ¿verdad? Se descubre la importancia. Por eso, la pregunta es si somos amigos de los pobres. Si de verdad, pues, tenemos amistad con los pobres cerca de nosotros, como comunidades o personalmente. Y les voy a citar también dos textos más de Evangelii Gaudium, del Papa, que, bueno, pues, ya digo, sigue siendo un texto que marca este pontificado y en el cual el Francisco, pues, marcó unas pautas, unas líneas para la evangelización y para lo que significaba la Iglesia en esta época de su pontificado. Número 187, ¿verdad? Dice así, una partecita. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que pueda integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Escuchar el clamor del pobre es una expresión muy bíblica que aparece en el Éxodo cuando Dios habla a Moisés desde la zarza. El número 199 de Evangelii Gaudium dice aquí lo siguiente. Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia. Lo que el espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro, considerándolo como uno consigo. Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Esto implica valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe. El verdadero amor siempre es contemplativo, nos permite servir al otro, no por necesidad o por vanidad, sino porque él es bello, más allá de su apariencia. Del amor por el cual a cada uno les grata a la otra persona depende que le dé algo gratis. El pobre, cuando es amado, es estimado como de alto valor. Y esto diferencia la auténtica opción de los pobres, de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de intereses personales y políticos. Bueno, pues esos textos sí que ustedes lo podemos enviar o lo pueden tener en Zoom. Y bueno, creo que son las 9:50 de hora de la mañana, 10 para las 10. Les invito ahora, bueno, pues tengamos un tiempo para meditar, para reflexionar. Y a eso de las 10:30, pues podemos volver a reunir entonces para el último tema. No sé qué les parecen. Bueno, pues saludamos a todas las que han vuelto. Espero que hayan podido tener un poquito de tiempo de meditar, de compartir. Ya les han pasado por el WhatsApp, creo yo, el texto de la reflexión anterior. Ahora vamos con la segunda reflexión, que sigue con el tema de María de los pobres y de la misión. La anterior parte hemos meditado un poquito lo que significa María como una mujer pobre, una mujer encarnada, y también María en la visitación que lleva esa palabra a todos, ¿verdad? Ahora, en este momento voy a invitarles a hacer una reflexión, una meditación desde nuestra propia realidad y la vida de los creyentes, pero igualmente acompañados de la Virgen María. Y que sea más un poquito práctica, nos haga pensar. Si miramos al mundo de nuestra fe católica, y además lo hacemos de forma global, debemos reconocer que hay una gran importancia de los santuarios marianos y de toda la religiosidad popular que se aglutina en torno a la figura de la Virgen María. Pensemos, por ejemplo, aquí en Venezuela, ¿verdad? ¿Qué redes sociales aglutinan a más gente en nuestra Venezuela?
Basta hablar de la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto, tanta gente reunida, pues no hay ningún evento social, político, que convoque tanta gente en Venezuela como la Divina Pastora. O todo lo que mueve la Virgen del Valle en Nueva Esparta y en todo el Oriente, tantas manifestaciones religiosas, devociones, actividades, encuentros. O si vamos a los maracuchos, lo que es la chinita de Maracaibo, ¿verdad? Todo lo que supone para la ciudad de Maracaibo esa fiesta. Claro, hablamos antes de la pandemia. Evidentemente ahora la pandemia nos tiene a todos castigados, pero es muy importante. Y igual, pues a lo mejor quizás un poquito menos la Virgen de Coromoto a nivel de su santuario, pero en muchos pueblos y ciudades de toda la geografía venezolana encontramos que María es un lugar esencial y sus fiestas son muy importantes. Pero si nos ponemos a mirar a nivel mundial, uno queda sorprendido. Por ejemplo, el Santuario de Guadalupe, en México. Pues antes de la pandemia eran 18 millones de personas al año. O sea, ¿qué lugar del mundo recibe tantos visitantes como el Santuario de Guadalupe? Si vamos a Lourdes, por ejemplo, eran 8 millones de visitantes. Yo me acuerdo que decían que solamente París, en Francia, tiene más gente que Lourdes. Únicamente en toda Francia. Y bueno, en todos esos años, todo lo que es de milagros, de curaciones, pues es una cosa impresionante en Lourdes. Pero no, vamos a Fátima, en Portugal. Pues son también 8 millones de visitantes, te digo, hablamos en plena época antes de la pandemia, evidentemente. Y Divina Pastora se calcula que son cerca de 3 millones de personas en la procesión. Y Aparecida en Brasil son 12,6 millones en su momento máximo de peregrinos a ese santuario de Aparecida. Vemos como los santuarios de la Virgen María son los lugares muy concurridos del mundo, ¿verdad? No hemos dicho otros países del mundo, pero en Asia, en África, en Norteamérica incluso están santuarios marianos, según otros lugares de Europa, muy importantes. Y esto nos habla de cómo la devoción de la Virgen María mueve a las personas, cómo es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y que mueve a la gente, y que mueve al pueblo de Dios. Y ahora que vamos a hablar de sinodalidad, que en el fondo es la participación de todos, encontramos que en las expresiones que más participa el pueblo de Dios es la religiosidad popular. Pero más adelante, más allá de los números, que pueden ser lo que nos marcan los lugares, vamos a ir viendo también, quizás, sobre todo, esas apariciones de María. Y vamos a centrar un poquito en América. La devoción más importante de América Latina es la Virgen de Guadalupe. Esa Virgen se manifiesta en el año 1531. O sea, quiere decir que son 10 años después de la conquista de Tenochtitlán, que es la Ciudad de México, de parte de Cortés. O sea, en 10 años después de que desaparece ese imperio y ese mundo azteca, se aparece la Virgen. A Juan Diego, que era chichimeca, era otra etnia indígena distinta. Y es bueno imaginarnos un hombre anciano que se ha educado en su cultura indígena, con todas sus religiones indígenas, y que se ha bautizado, es un converso, no nos olvidemos, y en menos de 10 años. Y se ha hecho cristiano. Y que la Virgen se aparezca a un indígena en ese México que estaba naciendo, México colonial, en la cual, por supuesto, en la cúspide estaban los españoles y los criollos, bueno, los españoles por eran criollos, pero los europeos, a un indígena anciano que ni siquiera era azteca, se le aparece la Virgen, ¿verdad? Por eso la dificultad del obispo Fray Juan de Zumárraga de admitir, reconocer y recibir a este viejito que estaba ahí a la puerta de su casa para hablarle de una señora, ¿verdad? Entre la lengua, que es otra dificultad muy importante, la diferencia cultural y reconocer a alguien. Ya todos sabemos muy bien el final del milagro, ¿verdad? Como al final en la tilma se manifiesta la imagen de la Virgen de Guadalupe con las rosas de Castilla, según la tradición, pero en el fondo hay que preguntarse, la Virgen se aparece a un indígena, y a un indígena anciano, a un pobrecito, un hombre que lo recordamos por esa aparición nada más, realmente, pero si no sea un gran desconocido como tantos, ¿verdad? Pero lo que supone la Virgen de Guadalupe para toda la evangelización, para la misión, para expandir la fe cristiana en todo el continente, empezando por México, ¿verdad? Pero en todos los lugares. No solamente su importancia, sino todavía hoy su relevancia humana, religiosa. Es curioso que el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, cita un texto
que está escrito en Nahuatl, que es el lenguaje mexicano, mexica, se llama el Nica Mopohua, que es un texto que he escrito donde se narra las apariciones de la Virgen de Guadalupe en lengua mexicana. Y el Papa lo cita, muy curioso que cite ese texto, hablando de Juan Diego. Dice así ese texto que cita el Papa, Evangelii Gaudium número 286. Como San Juan Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal y les dice al oído, no se turbe tu corazón, no estoy yo aquí que soy tu madre. Son palabras dirigidas a San Juan Diego de parte de la Virgen María. Si pasamos a la otra Virgen importante en nuestro continente, por porcentaje o por número, quizás es la Virgen de Aparecida, Nuestra Señora de Aparecida, como dicen los brasileños, que fue encontrado por unos pescadores en el siglo XVIII, 1817, decían que la imagen estaba rota además, que encontraron primero el cuerpo y la cabeza, una imagen muy chiquitita, prácticamente, mide casi 35, 40 centímetros nada más, y que bueno, pues poco a poco, junto a ese río, a ese lugar cerca de la provincia de Sao Paulo, fue creciendo devoción y bueno, pues es la patrona de todo Brasil, ¿verdad? Y el último encuentro oficial plenaria del CELAN se celebró allí en Aparecida. Si miramos a otro país, por ejemplo, Paraguay, la Virgen de Caacupé, que es la patrona del Paraguay, una imagen tallada por un indígena guaraní llamado José, en torno al año 1600, que luego después, unas inundaciones, aparece flotando de nuevo y que pues congregó poco a poco a muchos fieles y ahora es la patrona de todo el Paraguay y son cientos, son miles de personas que caminan al santuario, indígenas, no indígenas, a visitar a la Virgen de Caacupé en el tiempo de diciembre. Pero tenemos en todo el continente de América Latina, en cada pueblito, en cada ciudad, muchísimas imágenes, patronas distintas, con tantas peregrinaciones, celebraciones que expresan una riqueza cultural y religiosa de todo el continente, además que integran todo lo que fuera a veces las tradiciones indígenas con las tradiciones ya hispanas, cristianas un poquito con otras tradiciones, toda una especie de integración, de evangelización que se expresa en María, ¿verdad? En esa figura de la Virgen María en todos los lugares. Vamos un poquito a mirar a Venezuela, muy sencillito, voy a pensar en dos advocaciones también muy sencillas. Una, la patrona, se llama de Coromoto. En el año 1652 se aparece la Virgen al indígena Coromoto y a gran parte de su familia. Y sabemos muy bien, pues bueno, pues que no fue fácilmente recibida por el cacique, pero que al final, poco a poco, pues la Virgen incluso apareció en su choza, en su casita, y fue cuando ya por fin pues el cacique admitió después que la Virgen, y como bueno, sirvió para la evangelización de los indígenas y quedó como un lugar céntrico del país, y bueno, pues poco a poco adquirió la importancia hasta ser la patrona de toda Venezuela. Si pasamos al occidente del país, vamos a pasar a la Chinita, porque soy cerquita de ella, que me tienen viendo en Machiques de Pericá mucho tiempo, y bueno, pues por cercanía. Pues en el siglo XVIII, 1709, a una humilde lavandera, una mujer que lavaba en el lago, María Cárdenas, pues encuentra una tablita, según la tradición, que coloca para tapar vasija con agua y que al final aparece ahí en esa tablita, milagrosamente, la imagen de la Virgen de la Chinita. Y bueno, pues todo lo que ha significado después para el Maracaibo y para todo el Zulia, la Virgen de la Chiquinquirá Chinita, ¿verdad? Igual encontramos en esa aparición. Voy a pasar a las últimas apariciones importantes de la Virgen, masivas o mundiales, se podría decir, por su importancia, incluso su reconocimiento eclesial, que también es muy importante. Son las apariciones de Lourdes y la de Fátima. En el siglo XIX, 1858, a una muchachita de 14 años, una muchachita que era analfabeta y pobre, y justo estaba en lo que era el basurero, donde estaba la basura de la ciudad de Lourdes, el pueblito de Lourdes, se le aparece la Virgen a Bernadette Subirós, Santa Bernardita. Y pues evidentemente, pues al principio nadie la creyó, ni el párroco ni siquiera, ni muchas personas. Pero bueno, poco a poco fue creciendo, santuario pues importantísimo, el cual pues ha visitado incluso los papas, donde hay curaciones de algunos enfermos, pero donde son gente de todo el mundo. Y bueno, su importancia y su relevancia en el mundo católico. La última vez que yo acudí a Lourdes, hace como fueron 6 años, si no me equivoco, pues tuvimos ahí una comunidad,
fue muy curioso encontrarme en el Via Crucis muchas personas asiáticas. Por supuesto, son inmigrantes en Europa, de Sri Lanka o de la India, cristianos, que, bueno, pues vivían su fe a su estilo. Era muy curioso pues que en el Via Crucis que hay en Lourdes, pues todos vamos rezando, caminando. Ellos lo hacen caminando, pero al final del Calvario hay unas escalinatas, las suben todos de rodillas. Entonces uno encuentra de repente un grupo de gente, de personas, de asiáticas, subiendo de rodillas las escalinatas, rezando, como gesto final de su Via Crucis. Es decir, la espiritualidad asiática ya presente en un santuario europeo. Pero también hay muchísimos presentes peregrinos africanos, realmente inmigrantes en Europa, de países africanos que son cristianos. Bueno, es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo aglutina. Pero vamos a la última importante, digo, reconocida por la Iglesia, que es el de Fátima, en el comienzo del siglo XX, en plena Guerra Mundial, en 1917, la Virgen se aparece a tres niños pastores, Lucía, Jacinto y Francisco. Igualmente, pues sabemos las dificultades que sufrieron, las incomprensiones de las autoridades también. Y bueno, pues como poco a poco el santuario se fue manifestando y aglutinando, invitando a muchas personas. Es un santuario mundial, digo, 8 millones anualmente visitaban Fátima antes de la pandemia. Y bueno, incluso papas, el Papa San Juan Pablo II tenía mucha devoción a Fátima y a ella le atribuye la salvación del atentado que sufrió en la plaza del Vaticano. No voy a tener el tema de las apariciones, de sus mensajes, de su verdad o falsedad. Creo que no es momento para ahora, sino sobre todo para empezar a leer todo ese movimiento de fe, de vida, de veces incluso opuesto con adversidades, que va avanzando, y encontrar que la piedad popular es un lugar teológico para pensar la fe y la misión. Es decir, si queremos pensar la fe, hay que reflexionar desde la gente también, desde la vida de las personas. Y en ese sentido, los santuarios marianos nos hablan, nos tienen que decir mucho a todos nosotros. ¿Qué percibimos en todas estas experiencias que he ido compartiendo, he ido narrando, y que son de diferentes continentes, Europa y América, y que abarcan pues diferentes siglos? Pero más o menos, ¿qué encontramos en común en esos lugares donde se aparece la Virgen, se manifiesta? Otros lugares, más que manifestarse, encontrarse una imagen, pero en el fondo, en ambos sentidos son una manifestación de María que se manifiesta con una aparición o con una imagen, una tablita o una pequeña estatuita a las personas. ¿A quiénes se manifiesta? Entonces debemos pensar mucho. Primero a indígenas, por ejemplo, la Virgen de Cacupé o la Virgen de Coromoto o Guadalupe se manifiesta a indígenas. Y pensemos en los indígenas siempre como los últimos también, ¿verdad? En las sociedades coloniales, incluso después en las mismas repúblicas liberales de la independencia, los indígenas no eran muy importantes, vivían como en su mundo. Otros se aparece a los pescadores, por ejemplo, en Aparecida, gente sencilla, humilde, y de la pesca, imagínense la pesca en un río en época colonial. Niños pastores, una humilde lavandera, una niña analfabeta. Si nos damos cuenta, las apariciones de la Virgen María en lugares de presencia no son para gente ni sabia, ni entendida, ni gente importante. De hecho, a veces incluso pues, gozan la incomprensión y el rechazo de muchas personas de la Iglesia, o incluso hasta sabios, ¿verdad? Quizás se cumple aquí un texto de Jesús del Evangelio, Lucas 10, 22. Dice así Jesús. En ese momento Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los pequeñitos, a los pequeños. Sí, Padre, tal ha sido tu voluntad. Y bueno, pues esto que dice Jesús, si miramos en los santuarios apariciones de la Virgen María en diferentes lugares, se cumple. O sea, quien se manifiesta, quien se comunica, no es ningún sabio entendido, son gente muy humilde, sencilla, a veces sin muchos conocimientos ni formación en absoluto, ¿verdad? Y eso tiene que hacernos pensar. Cómo esa religión popular que tiene muchos matices, sin embargo, tiene mucha vida y que sorprende. Y debemos empezar a escuchar y entender, entonces, lo que significa la religiosidad popular. Y incluso a ver cuál es nuestra actitud.
Yo creo, y tengo que decirlo humildemente, pero pienso todo en la vida consagrada masculina, y en muchos sacerdotes hay un cierto rechazo, desprecio o a veces indiferencia ante la religiosidad popular. Una corriente fuerte, ¿verdad? Sin embargo, creo que en la vida consagrada femenina pienso que al contrario ha habido mucha más cercanía y mucha más apertura y sobre todo participación y reconocimiento de la religiosidad popular. Como una manifestación de la fe del pueblo, la fe sencilla, una fe a lo mejor no ilustrada, pero que nos habla del corazón y nos habla de la vida de la gente. Por eso no hay que mirarla por encima del hombre. Y justo nuestro Papa Francisco, es un hombre que tiene mucha valoración muy positiva de la religiosidad popular. Voy a leerles el parte número 126 de Evangelii Gaudium. Dice así el Papa Francisco. En la piedad popular, por ser fruto del evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar. Sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más bien, estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar el proceso de inculturación. Y para mí el ejemplo paradigmático es Guadalupe. Guadalupe es la expresión de una inculturación de la fe en el mundo indígena, en el mundo mexicano. Desde el lugar donde desaparece la Virgen María, que parece ser un lugar de un culto previo precolombino, a Tonantzin, que es una diosa de los aztecas, pero no solo en eso, sino en diferentes aspectos. Por ejemplo, es muy curioso cuando explican que la Virgen de Guadalupe no está pisando ninguna serpiente, propio de la Inmaculada, por ejemplo, y la Virgen, imagen bíblica, sino tiene bajo sus pies una luna negra, porque nos explican que para el mundo indígena la serpiente era un animal sagrado. En el mundo mexicano las serpientes son sagradas, en el mundo mesoamericano no son símbolo del mal, eso es para el mundo bíblico nuestro, y tienen en cambio una media luna de color oscuro, no la media luna blanca que tiene la Inmaculada también, porque para el mundo mesoamericano pues el símbolo del mal es la oscuridad y es la luna negra. Entonces, en ese sentido, fíjense cómo la misma imagen que está en la tilma de Guadalupe expresa categorías indígenas, pero por supuesto también expresa toda una imagen que tiene que ver con la fe cristiana, que es la Virgen María, en su sentido muy cercano a la Inmaculada o a la Purísima, o vírgenes así parecidas. Creo que esa es una inculturación y además la expresión de la fe que uno encuentra en Guadalupe es bastante inculturada en el mundo mexicano con todas sus expresiones propias. Por eso caló tan profundamente y por eso en un país en el cual incluso hubo persecución a los cristianos en un tiempo del comienzo del siglo XX, la Virgen de Guadalupe fue un baluarte de la fe y del mismo pueblo mexicano en todos los sentidos. El Papa Francisco nos habla también con sus gestos y con su vida de esa valoración de la Virgen María y también de la religiosidad popular. Es muy curioso que el primer gesto o acto público que hace el Papa recién elegido es irse a la Basílica de Santa María la Mayor y hacer una visita y hacer oración. Y cuando regresa a sus viajes, también siempre vuelve y visita esa basílica, pues un motivo como acción de gracias. Pero cuando él era arzobispo, yo incluso antes obispo, en Argentina, siempre acudía, que podía, a la santuario de la Virgen de Luján, que es la patrona de Argentina. Y además, incluso si podía, hacía la caminata junto al pueblo hacia el santuario, como una forma de vivir ese sentido de comunión con el pueblo. Caminar con el pueblo en manifestaciones de piedad popular, para Bergoglio, para Papa Francisco, es un acto de evangelización y un acto de impulso misionero. Y por eso esa invitación siempre a todos nosotros a reconocernos en esa fe del pueblo. La fe del pueblo de Dios es una fe sencilla, que lleva en sí una teología que no se equivoca, porque en ella está el Espíritu de Dios. Nos dice la Constitución Lumen Gentium de Vaticano II. El pueblo santo de Dios no puede equivocarse cuando cree. Y lo tenemos muy fácil además con respecto a la Virgen María. No podemos olvidar que todos los dogmas marianos, los últimos dogmas proclamados por la Iglesia Católica, la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Virgen, fueron antes vividos, celebrados por el pueblo. Es
decir, cuando el Papa declara la Inmaculada Concepción, ya llevamos años con la consagración de una ciudad, la Inmaculada Concepción, con el culto a la Virgen, con las imágenes de la Inmaculada, igual con la Asunción. O sea, en el fondo, la Iglesia reconoce una realidad que ya vivía el pueblo. Por eso, en ese momento, descubrimos que la voz del pueblo también descubre la voz de Dios, pero no como decían nuestros políticos, ¿verdad?, sino hablando desde el punto de vista religioso. Estos pobres, estos excluidos, son los que vemos cuando hay una fiesta de la Virgen, acudir con sus promesas, con sus devociones, con sus niñitos que han hecho una promesa en los momentos difíciles orando, ¿verdad? Igualmente en las alegrías y en las fiestas. Un ejemplo donde yo vivo, que estoy viviendo aquí en la costa, en Catianapar, Estado de La Guaira, pues una persona de Cáritas, que además es de la zona de Chuspa, un pueblito de la costa, una zona occidental, me enseñaba en vídeo las imágenes de la fiesta de la Virgen del Rosario en el celular, que fue hace unos días, que es la patrona de Chuspa. Bueno, pues toda la noche bailando, cantando, tocando música de fiesta, y la gente bailando, pues porque son afros. Y entonces, en toda su cultura, es la música de baile propia de esa tradición en torno a la Virgen del Rosario. Por eso debemos un poco aprender y escuchar y contemplar al pueblo creyente en esta devoción a la Virgen María. Y creo que somos a veces testigos de muchas personas que nos enseñan ese amor a la Virgen sencillo, sin grandes pretensiones, una profunda fe, un profundo amor por ella. Estamos en tiempo de la sinodalidad, hoy se va a comenzar el sínodo, donde un poco se nos invita a la participación, donde además se quiere hacer que una iglesia sinodal porque todos podemos dar nuestra voz y participar, no solamente unos poquitos. Y creo en ese sentido también que la experiencia de la fe y la devoción en la Virgen María es una experiencia ya sinodal también. He puesto el ejemplo de cómo los dogmas marianos fueron precedidos por el pueblo, ¿verdad?, antes que la Iglesia. En ese sentido, creo que escuchar, estar cerca de esas expresiones populares de la gente, de las personas de la fe, es sentir también, palpar y saborear cómo el Espíritu actúa. Y en el fondo eso va a ser la experiencia sinodal, y descubriendo cómo el Espíritu nos habla unos a otros en comunidad, cómo escuchamos. Igualmente, no solamente pensar en teoría, sino también pensar desde la propia vida. La sinodalidad no es que tomemos únicamente decisiones, sino que sepamos vivir y compartir juntos la fe unos con otros. Eso es el estar en el espíritu sinodal. ¿Por qué? Si no quedamos igualmente siempre en élites, que son las que interpretan los intelectuales preparados, y la gente está fuera. Hay que intentar que esa gente que no esté fuera, que participe, y hacer que entonces acercarnos a ellos y a su propia vida. Hay un texto muy bonito del Papa en Evangelii Gaudium, que es una preciosidad y que un poquito nos expresa cómo el Papa ve y se ha acercado al pueblo. Por eso digo que creo que el Papa Francisco nos ha marcado toda una experiencia de valoración de los santuarios de la fe popular, porque él lo vive así, ¿verdad? Y incluso cuando él predica y habla de sus oraciones que han comenzado a rezar en su familia, del rosario, de su oración particular, de la catequesis. O sea, habla de una fe, una vida muy popular, muy sencilla, pero que creo que llega a muchas personas. Dice en el número 286, dice lo siguiente el Papa Francisco. María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre, que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte vino en nuestras vidas. Ella es el corazón abierto, es la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. A través de las distintas vocaciones marianas, ligadas generalmente a los santuarios, comparte las historias de cada pueblo que ha recibido el Evangelio y entra a formar parte de su identidad histórica. Muchos padres cristianos piden el bautismo para sus hijos en un santuario mariano, con lo cual manifiestan la fe en la acción maternal de María, que engendra nuevos hijos para Dios. Es allí en los santuarios
donde puede percibirse cómo María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Como San Juan Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal y les dice al oído: no se turbe tu corazón, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Bueno, pues creo que ese texto es un texto muy hermoso del Papa, donde vemos que se expresa con el corazón. Es una encíclica, no es una cosa intelectual, sino habla de una experiencia de vida y nos hace resaltar los santuarios y como lugares de encuentro y manifestación de esa fe popular del pueblo. Tengo aquí algunas preguntas para dialogar, un poco les sugiero cómo se puede hacer. Primero les pregunto, ¿qué he aprendido de la fe y devoción de las personas hacia María? La segunda pregunta es, ¿qué rostro de María descubro en la piedad popular? ¿Qué me han enseñado los pobres sobre María? La siguiente es, ¿qué experiencias de fe he tenido en el caminar de mi vida con María y los más pobres? Y la última es, ¿me he implicado y participado en las devociones populares en torno a la Virgen María? Bueno, pues un poquito termino esta parte de reflexión. Si ustedes se fijan, he intentado seguir mucho más, me he iluminado mucho el Papa Francisco con sus temas. Yo no soy un hombre de muchas cosas populares, tengo que reconocerlo, lamentablemente, porque soy un urbanita, soy de ciudad, y eso es diferente, pero sí descubro y me sorprende la religión popular. Yo tengo una experiencia personal que me impactó muchísimo. Yo estuve mucho tiempo trabajando en la zona de Perijá, en la zona de la sierra, y bueno, pues allí la patrona de las más chicas es la Virgen del Carmen. Eso es todo. Entonces, una fiesta del Carmen, ellos siempre ponían música, hacían una serenata, toda la gente, pues desde las 8 de la tarde hasta las 12, el día previo a la víspera de la Virgen, con música, evidentemente, saben ustedes, música gaitera. Estábamos en el Zulia, ¿verdad? Y bueno, pues eran músicos que tocaban gratis, todos ellos, para la Virgen del Carmen. Y la gente acudía, cantaba. Pero a las 12 era cuando se coronaba la Virgen del Carmen, aparecía en la fachada del edificio y la multitud que llenaba la Plaza Bolívar de Machiques, pues esperaba la coronación. Pues uno de los años cayó un tremendo palo de agua justo a las 11:15, 11:30, y tuvimos que apagar todo el sonido por temor a que los músicos se electrocutasen, un peligro de shock eléctrico, y por supuesto apagar todos los sonidos de todo, del escenario y también donde se hacía la proclamación de la Virgen. Y bueno, pues el paro fue inmenso, pero lo sorprendente es que la gente se quedó, toda la gente se quedó en la plaza, y a las 12 en punto, cuando todavía toca lo que era coronar a la Virgen del Carmen, y aparecía, siempre había un himno a la Virgen del Carmen que era muy popular, la gente a capela, sin música de sonido, toda la plaza empezó a cantar el himno a la Virgen del Carmen. Ahí tendremos sonido, cayendo el agua, emparamados todos, y la gente cantó y salió la Virgen del Carmen y la gente aplaudió y después se fue. Bueno, pues esa expresión de fe popular que, bueno, uno puede encontrar muchas cosas mezcladas, pero sorprende y, como decía uno, se le paran los pelos. Es decir, uno descubre el esfuerzo, el sacrificio, el amor, la devoción a la Virgen del Carmen con muchas cosas, pero habla de una fe que toca. Bueno, pues creo que el Papa nos quiere hacer descubrir que un lugar teológico de pensar, de sentir, de evangelizar también y como plataforma para la misión es esta religión popular y, por supuesto, María ocupa un lugar central. Bueno. Yo he terminado, pero hablando con Elba, aquí está el capítulo de Fayedi, bienvenido, el jefe de Acomber.
Pues yo planteaba, no sé, decíamos que teníamos el encuentro hasta las 11. Van a pasar ustedes el material, tengo una oración para terminar si queremos, pero si les parece a los presentes, no sé, un pequeño compartir, ahora un feedback, un diálogo de experiencias, de fe o de tema en torno a lo que yo planteo ahora mismo de la religiosidad popular o lo que es la fe, que aprendemos del pueblo de Dios, de su fe hacia María, de su devoción a María. Si queremos compartir un poco alguna cosita, pues podemos dejar el tiempo para que libre, o una pregunta, pero sobre todo más que nada es compartir, pienso yo, desde las experiencias, porque ya digo, esta parte del retiro creo que intentamos mirar nuestro entorno, nuestra realidad, y que nos dice muchísimas cosas. Si quieren compartir alguna cosa, pues, o preguntas. ¿Alguien se anima? ¿Alguno de los que quieren hacer resonancia de lo escuchado o como invita a compartir alguna experiencia de fe de este tema tan bonito que es nuestra madre? Ok, María Yanina. Buenos días para todos. Buenos días. Mucho, como les puse ahí en el chat, ese aspecto de que la participación, el vivir pues la religiosidad mariana. María Yanina, un momento, que si puedes poner mejor el micrófono, que casi que no se escucha, por favor. Vamos a ver, porque yo tengo problema de micrófono y sonido en este computador. ¿Se oye mejor ahorita? Bueno, un poquito. Okay. Sí, sí, adelante. Como puse ahí en el chat, a mí me ha gustado muchísimo el énfasis que el padre hizo en que eso de que la vivencia, la participación, el compartir de la devoción popular mariana es una experiencia de sinodalidad. Me pareció una cosa sumamente interesante y creo que vale la pena a futuro en este proceso que estamos llevando como iglesia, seguir profundizando en esa línea. Y también quisiera pedir y proponer que a raíz de todo lo que hemos vivido este año con lo de la consagración a la Virgen de Coromoto y esa página Por Amor a Ti Coromoto, que no sé si la conocen, que también han publicado, que está muy interesante, nosotros como venezolanos tenemos una visita de la Virgen muy particular. Ella nos llama a vivir el bautismo, nos llama a bautizarnos, pero esto implica vivirlo. Y cuando nosotros vemos nuestra realidad como pueblo, nación, hoy, lo que nos falta precisamente es vivir el bautismo. Lo que nos falta es ser cristianos para vivir como hermanos los unos de los otros, para ser uno. Entonces, creo que realmente podría ser interesante profundizar un poco más en esa línea, desde la sinodalidad eclesial, desde esta vivencia mariana y esa visita muy específica que María nos hace, porque incluso ¿cómo se llama? Las pequeñas oraciones marianas siempre, para todos se responde ruega por nosotros. Para nosotros, Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, decimos renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Yo personalmente digo, renueva la fe y las costumbres en toda la extensión de nuestra patria porque le aplico mi carisma congregacional. Pero María tiene un mensaje muy particular, muy específico para el pueblo venezolano. Muchas gracias. Y gracias, Padre, por esas conferencias tan vividas, tan bellas. Me gustaron muchísimo. Dios le pague y le bendiga. Bien. Gracias, hermana. ¿Alguien más que desee compartir? ¿Puedo compartir?
Sí, sí. Adelante. Yo creo que para mí, María, precisamente en la vida con la gente sencilla, es donde he aprendido a sentirme más de Jesús, a sentirme más con ellos, y la experiencia de vida y de fe de ellos, del amor a María, sin duda pues ha renovado mi opción por Jesús. Con ellos voy aprendiendo cada día, y pues en los lugares que he estado, misiones y bueno, y en la vida de los colegios, pues son los niños pequeños, los chamos, los que me han ayudado a descubrir, porque en la sencillez de la vida, sin sin tanta doctrina, pues ellos me han enseñado simplemente a amar a María y a caminar con esperanza. Quizás, sobre todo, recuerdo experiencias muy interesantes, pues cuando estuve en Ciudad Ojeda, y bueno, y también tuve oportunidad de hacer camino en la peregrinación a Luján, y es una experiencia demasiado interesante, cómo María va uniendo a gente hasta de diferentes credos en ese deseo de llegar al santuario de Luján y encontrarse, y ver el sacrificio y la experiencia que hace la gente. De verdad, para mí, eso ha ido marcando mi vida y mi corazón. Y bueno, y no sé, pues María, sin lugar a dudas, sostiene mi vida y mi esperanza de seguir adelante. Así que gracias, José Manuel, por esta oportunidad de renovar mi amor a ella. Gracias. Gracias, Liliana. Saludos. ¿Más? Yo hoy, a la luz también del texto del Evangelio de este día, y con las palabras del Padre José Manuel, resonaba mucho en mí esta actitud de María, de la escucha, tan importante dentro del proceso de sinodalidad y de todo proceso que quiera contribuir a la comunión, a la fraternidad, tan importante inclusive para la búsqueda en este momento para la vida consagrada. Una escucha y un servicio, que han sido como las dos grandes imágenes de la primera parte que nos expuso el Padre José Manuel. Escucha al ángel, la visita y el encuentro con Isabel. Y parecen dos sustantivos simples, pero que en nuestra vida, del día a día, tienen mucha hondura, porque es precisamente a través de la escucha de la realidad y de ese encuentro, de ese servicio a la realidad necesitada, vulnerable, cómo vamos creciendo, como han dicho los testimonios que me han precedido, en nuestra experiencia de fe y de encuentro con la Madre, con María. Y bueno, la verdad que es ocasión también para agradecer a Dios que se nos expresa, se nos manifiesta a través de ella y que nos permite sentirnos acompañados en esta hora de la historia y siempre. Eso quería aportar. Gracias, Fabiola. Bueno, buenos días. Yo soy el hermano Ángel Valle de aquí de Machique. El padre José Manuel me debe conocer. Yo trabajé en el secretariado de catequesis en Tucupita por el año 2002-2004. En ese tiempo José Manuel era el director del secretariado de catequesis de aquí de la diócesis del vicariato de Machiques.
quiero decir que me ha gustado mucho, ¿no? El retiro, ¿no? La reflexión en torno a María, y quiero compartir simplemente que la devoción que yo tengo a María, ¿no? Yo como marista tengo nuestro carisma es un carisma mariano, y mi devoción a María, pues, nació, ¿no? Nació de la devoción popular, ¿no? Yo antes de ingresar a los hermanos maristas, en la población donde yo vivía, ¿no? Se tenía una devoción muy grande a María, la romería que se hacía todos los años en torno a la advocación, la Virgen de la Hoz, ¿sí? Es una población de España, de un pueblecito de la provincia de Burgos, y ahí nació mi devoción a María, ¿no? Y desde entonces, pues, María para mí ha sido un referente, una persona que me ha marcado, no mucho, ¿no? Y que para nosotros, para mí, realmente es como esa buena madre que siempre me acompaña, ¿no? Que me guía. Es esa mujer de lucha diario que siempre está conmigo, que me anima, y que siempre, como decía mi fundador Marcelino, ¿no? Que siempre nos lleva a Jesús, ¿no? Siempre nos lleva de la mano y nos pone, ¿no? en el camino de Jesús. Bueno, eso quería compartir. Muchas gracias, José Manuel, por tus palabras, por la reflexión que nos has hecho, ¿no? En torno a María. Gracias, Ángel. Saludo a tu comunidad, que ha sido muy probados con el coronavirus. Saludo a todos los hermanos maristas. Gracias. Hay un comentario en el chat, Elba. Dime, Fabiola. Hay un comentario de la hermana Maribel. Ajá. Expresa Maribel, comparte, ¿verdad? Con nosotros en este camino sinodal. Estoy llamada a salir y a caminar todos juntos al encuentro del hermano necesitado, así como María. Me siento llamada a caminar con mi pueblo, estar atenta y escuchar. Eso nos dice la hermana, nos dejó la hermana Maribel por el chat. Ok, gracias a Maribel. Gracias. Bueno, quizás por respetar un poquito la hora, sería cosa ya de ir cerrando, terminando, agradeciendo al Padre José Manuel y a todos los que se han unido en este momento de reflexión, de oración, de renovar nuestra fe, nuestra devoción a la Virgen como nuestra Madre. Yo puedo compartir que en mi experiencia pues con María desde mi casa, mi infancia, en mis primeros pasos de la fe, pues María es una figura central. Recuerdo que si un rostro femenino de Dios pues encontraba en María. María era esa madre buena, el rostro de Dios, madre buena, ¿verdad? Es María. Y bueno, siento que a lo largo de mi vida consagrada, María siempre ha estado ahí. Y en medio del pueblo, para mí el mes de mayo, que en casi todas mis comunidades, comunidades de pueblo, comunidad cristiana, se hace recorrido de la imagen de la Virgen. Y es muy rico pues encontrar como la gente en ese mes quiere dedicarle lo mejor que tenga. El hecho, el momento cuando la Virgen llega a cada casa, pues uno ve en los rostros de esas personas, sobre todo de los más pobres, con qué alegría, con qué fe, con qué agradecimiento acogen la imagen de que llega a su casa. Siempre se prepara de una forma muy bonita, con flores, detallitos, con lo que, bueno, cada uno pueda, pero se ve el esmero y sobre todo el agradecimiento de que la Virgen vaya a su casa. Entonces, para mí,
personalmente eso me ha alimentado, me ha acompañado y le agradezco a Dios por darnos a la Virgen, agradezco a la Virgen por darnos a Jesús y por acompañarnos. Bueno, les invito a que tengamos, no sé si estáis viendo, compartir la pantalla, pues una oración, ¿verdad? Una oración no es mía, por supuesto. Es la oración que finaliza Evangelii Gaudium el Papa. Y es una Virgen María. Voy a pedir que, si puede, Fray Eddie la pueda leer para terminar él como presidente en nombre de todos. Cuando leemos juntos es un poco complicado que él lea en nombre de todos esta oración para terminar el retiro. O sea que si puede, Fray Eddie. Gracias, Padre José Manuel. Pues agradecerte también por el momento, pero antes de la oración final, también invitarles a que nos unamos a todos los momentos, espacios que se están suscitando dentro de la Iglesia y aquí especialmente en Venezuela. El más cercano pues es el que tendremos del 25 al 29 junto al IMPAS, una serie de reflexiones en torno a la sinodalidad. María abre con broche de oro nuestro proceso sinodal, ¿no? Como se ha remarcado, no he participado casi de retiro por otras obligaciones que tenía, pero es el sentir de toda la Iglesia, el momento de la escucha, de sentirnos todos involucrados y además llamados a la responsabilidad y a la participación de la mano de María. Nos ponemos pues en la presencia del Señor con esta oración. Virgen y Madre María, tú que promovida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia, más imperiosa que nunca, de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección. Recogiste a los discípulos a la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la iglesia de la cual eres el icono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instalar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya.